Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te damos las gracias por tus bendiciones, tus misericordias, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos regalas una vez más. Gracias por cada momento, Señor, por cada instante, por este día que tú nos has regalado, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor, alabando, glorificando tu nombre. Señor, y ahora que viene este tiempo de tu palabra, te pedimos que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Sabemos y reconocemos que fuera de ti no tenemos ni somos absolutamente nada, Señor. Padre, te pedimos que sea tu palabra la que obre en nuestros corazones, la que hable a cada uno de nosotros, reconociendo que nosotros somos limitados, reconociendo que el único que puede cambiar las vidas eres tú, Señor. Tú eres el que cambia los corazones. Padre, nos ponemos delante de ti y asimismo te pedimos que tú nos cubras con tu sangre, Señor, que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que tú seas el que hable, Padre. Reprendemos toda palabra ociosa, todo pensamiento humano, Señor, todo concepto fuera de lugar. Asimismo, todo aquello que se pueda malinterpretar, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con tu preciosa sangre porque sabemos que el enemigo, Señor, no descansa, que el enemigo está al acecho, Padre, y te pedimos que tú cubras a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a tu iglesia. Padre, llénanos de tus bendiciones, de tus misericordias, y que tu nombre sea exaltado en lo alto siempre, Señor. Reconocemos que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de los señores y que fuera de ti no hay nada, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Puede tomar su asiento. Hace días hemos estado compartiendo por ahí un pequeño estudio, hermanos, del hombre y su relación que el hombre tiene con Dios. El hombre tiene una relación con la familia, con la iglesia, con la sociedad, hermanos. Y si usted ha tenido la oportunidad de estar, hermanos, pues ya compartimos esa relación del hombre con Dios. Empezamos a hablar acerca de la familia, que ojalá siempre sea de bendición a nuestras vidas. Yo lo reitero, pues no son conceptos míos, hermanos, son conceptos bíblicos. Sé que hay a quienes pues no estamos de acuerdo, pero yo he entendido, hermanos, que cuando no estamos de acuerdo es porque el punto número uno siempre falla. Cuando nuestra relación personal con Dios no es una relación personal, estrecha, real, palpable, pues todo lo demás no funciona, hermanos. Siempre habrá objeciones, siempre habrá un pero, siempre existirán mil y un cosas, y siempre buscaremos el darle la vuelta a la Biblia, hermanos. Y estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente comprometida, porque no olvidemos que muchos no somos cristianos. Venimos a la iglesia, nos sentamos, pero nada más. Nos gusta, nos agrada, sabemos que la verdad está en el Señor, pero hasta ahí. No queremos comprometernos con el Señor, no estamos dispuestos a pagar el precio. Así como aquel joven rico cuando se acercó al maestro y Jesús le dijo: solamente te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Dice la Biblia que aquel joven se fue triste porque tenía muchos bienes. El día de hoy, yo te lo puedo decir, tú te vas triste, o ni siquiera te vas triste, te vas engañado a tu casa, porque lo que tienes no lo quieres dejar. No estás dispuesto a pagar el precio por seguir al maestro. Entonces, vuelvo a insistir, a lo mejor muchos dirán: el hermano Ariel. Pues sí, hermanos, el hermano Ariel no es nadie ni es nada, hermanos. Lo triste es cuando nos veamos las caras allá delante del Señor. Yo ahí voy a estar, hermanos. Yo ahí voy a estar. Yo me voy a ir en el primero en la nube. Lo triste es cuando Dios no lo ve a usted. Entonces ya de lo lejos que lo salude y le diga: ¿qué pasó? Pues el hermano Ariel, el hermano Jesús, el hermano. Ahí va a ser lo triste, ahí va a ser lo bueno. Porque muchos pensamos que esto es un sueño, que esto es una ilusión, que esto, el ser humano, nosotros, hermanos, usted póngase a pensar, ¿por qué hay tantas religiones?
¿Por qué el ser humano busca siempre a un ser supremo? ¿Sabe por qué? Porque el ADN de cada persona, de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, está impregnada esa necesidad, ese reconocer que Dios existe y que hay un ser que nos creó, que no somos obra de la casualidad. El problema está que nosotros buscamos como queremos o como pensamos que es lo mejor a ese ser supremo. El apóstol Pablo tan sabiamente, cuando llega ahí a estos pueblos que no conocían de Dios y tenían ahí ese ídolo y decía al Dios no conocido, fíjense en al Dios no conocido, esa necesidad tan grande que tenemos, que tiene el ser humano, y el apóstol Pablo dice: yo les predico ese Dios no conocido. Yo les quiero decir que yo predico ese Dios no conocido. Muchos lo conocemos, su nombre es Jesús, muchos le seguimos y muchos hemos estado dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Pero yo le quiero decir hoy a todos aquellos que estamos sentados y que no estamos dispuestos, que ese Dios no conocido es el que yo predico. Ese Dios que vale la pena predicar, ese Dios que es tan diferente, ese Dios que es imposible entender, es el Dios que yo predico. Es el Dios que vale la pena. Su nombre es Jesucristo. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, volviendo para no desviarme, hermanos, cuando nosotros no tenemos ese funcionamiento de esa relación personal con Dios, obviamente todo lo demás falla. Y entonces cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del hombre, hablábamos, no me voy a perder mucho tiempo porque me va a pasar lo mismo y se me va a ir los 45 minutos. El hombre, cuando tiene una relación en la familia, decíamos, no es que el hombre esté sobre la mujer, no. La mujer, si nosotros recordamos ahí Génesis, quienes estuvimos, dice que no se encontró una ayuda ideal para el hombre, y entonces Dios crea a Eva, a la mujer, a la varona, y entonces decimos, nuestra esposa es esa mujer ideal. No hay otra mujer en toda la faz de la tierra. Tú podrás andar con 20, 30, con todas las mujeres que quieras, pero hay una sola mujer ideal para ti. Entonces, el hombre es la cabeza del hogar, y ahí ya no nos gusta, pero el hombre es la cabeza del hogar, y la mujer es la ayuda idónea. Pero la Biblia dice que el hombre debe de tratar a la mujer de una forma tan especial como Cristo amó a la iglesia. Y entonces poníamos una serie de ejemplos, si usted recuerda. Y entonces el hombre tiene que darle un lugar muy especial a su esposa. Y la Biblia nos dice que así como el hombre ama y cuida su cuerpo, así debe de amar y de cuidar a su esposa. Y decíamos, si el hombre no está dispuesto a ponerse unos zapatos que le causen un daño a sus pies, no tiene por qué comprárselos a su esposa. A su esposa usted le tiene que dar lo mejor. Y no se trata de te doy, me das, no. Porque cuando nosotros tenemos esa relación con Dios y lo entendemos, entonces no hay ningún problema de que yo le provea a mi esposa de todo lo que ella necesita. Y no hay ningún problema, entonces mi esposa se convierte en esa ayuda idónea, y entonces yo ya no voy a ir con los amigos, no voy a ir que con las amigas, no, yo me voy a sentar y voy a llorar con mi esposa cuando yo tengo mis problemas, cuando yo tengo mis necesidades, y ella es la que va a saber, y ella va a hacer todo. Y esos malos consejos de muchas mujeres que dicen, no se lo cuentes a tu esposo, es una mentira del diablo, hermanas. Usted tiene que confiar en su esposo. ¿A poco no? No se lo cuentes a tu esposo, no le digas. Entonces, ¿a quién le va a decir? ¿A esa misma persona? Mentiras del diablo, hermanos. La Biblia no enseña eso, pero no nos vamos a quedar porque ya hablamos de eso. Y lo que nos faltó, hermanos, la verdad es que es un tema muy amplio, bastante extenso, pero es una bendición para los que están dispuestos a tener una vida feliz, una familia de bendición y una familia en Cristo, hermanos. Porque cuando nosotros nos sometemos a estos preceptos, a estos principios que Dios nos pone, somos victoriosos.
Entonces no andamos con problemas, no andamos que ya nos divorciamos, no andamos con las infidelidades, no andamos con nada de eso, hermanos, porque entendemos lo que Dios quiere. Y no importa lo que el mundo diga, no importa lo que todo el mundo dice, porque allá afuera el mundo, hermanos, enseña otras cosas, y cuando nosotros nos mostramos con lo que habla la palabra, pues es una locura, porque ellos no conocen al Señor. Y la misma Biblia dice que los que no conocen al Señor, para ellos es una locura. Pero nosotros que conocemos, sabemos cuál es el camino. Los hijos, hermanos, no voy a hablar mucho de los hijos porque no me siento una persona con la autoridad para hacerlo. Mas sin embargo, yo no le puedo dar un consejo acerca de los hijos, pero hay hermanos que lo pueden hacer. Usted puede acercarse a hermanos de testimonio. Yo conozco al menos 2, 3 hermanos que sus hijos son hombres ya casados y los respetan. La verdad es que ese es un ejemplo. Cuando el hijo casado llega y respeta a papá, lo saluda, y papá, aunque tú seas casado, si mi papá me dice, oye Ariel, vete por los refrescos, Ariel se levanta y va por los refrescos. Eso debe de ser los hijos. Entonces los hijos, hermanos, no solamente pensemos en los pequeños, los que somos hijos casados y que a lo mejor ya dimos nietos, pero que tenemos aún a nuestros padres, también nosotros tenemos un respeto a nuestros papás. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos, para no inventar cosas. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Dice así, hermanos. Fíjense bien lo que dice la palabra. Dice así la palabra del Señor. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como los que estamos viviendo hoy, hermanos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. ¿A quién? A los padres. Desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué nos dice la palabra? Hermanos, la palabra es bien contundente. Dice estos, ¿qué? Evita. Hermano Ariel, qué poco amor. No, la palabra dice evita. ¿Saben, hermanos? Entre nosotros hay falsos. Pero siempre decimos, hermano, es que el amor, sí, hermanos, el amor es bien importante. Pero déjeme decirle que el único que puede cambiar las vidas se llama Jesús, no Ariel Lara. Con todo respeto, no Alejandro Rosales, no Jesús Díaz. Con todo respeto para mis hermanos. El único que puede cambiar las vidas se llama Jesús. Y cuando la Biblia te dice contundentemente, a estos evítalos, hermano. Evítalos. Pero el punto es desobedientes a los padres. Y yo le invito a que pensemos, si usted es papá, ¿cómo son sus hijos? Y si usted es hijo, ¿cómo es con su papá o con sus padres? Bien interesante, hermanos. Bien interesante. Fíjese lo que dice el Salmo 127. En el versículo 3, dice así el Salmo 127, ¿lo tiene, hermanos? Amén.
He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. He aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo es usted con su hijo? Digo, desafortunadamente en el mundo se ven tantas cosas, hermanos. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Los hijos es una herencia del Señor, que hay que cuidar, que hay que moldear, que hay que dirigir. Es una bendición. Pero ¿cuánto realmente vemos así a los hijos, hermanos? No voy a extender mucho. Proverbios 22:15. ¿Lo tiene, hermano? Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Para aquellos, porque yo he escuchado y me lo han platicado y me han dicho, es que yo nunca le he puesto una mano a mi hijo. Bueno, la Biblia no enseña eso, hermanos. Dice la palabra que la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Del muchacho. Está ligada, no lo podemos evitar. Pero dice la Biblia que la vara de la corrección, ¿qué, hermanos? Lo alejará de él. La Biblia nos invita a los padres a que apliquemos vara. ¿Qué dice el mundo? Que no. El mundo dice que no. El mundo dice eso no está bien, le vas a hacer un daño. De los que tienen mi edad, hermanos, si son mayores, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, sus papás, se los variaron? A mí sí, no me da pena. A mí sí. Yo nunca le contesté a mi papá, siempre lo respeté. Y yo creo que muchos de ustedes igual. Ahora no es así. Ahora vemos que el niño se tira, se berrinches, patea al papá en las espinillas, a la mamá, y nadie puede con el niño. Dicen, hermano, y hasta le buscamos nombres bien bíblicos, ¿no? Le ponemos Jonathan al niño. Y el Jonathan anda quemando la congregación, pero nadie lo puede controlar. Y el Jonathan anda en todos lados. Y los papás no pueden. ¿Por qué, hermanos? Porque no atendemos al consejo. Entonces, pero no falta los que venimos a la iglesia y empezamos con nuestras filosofías. No, es que eso no es de Dios. ¿Cómo le vas a pegar al niño? El psicólogo, las autoridades. Y volvemos a lo mismo, hermano. No se trata de conceptos de alguien de nosotros, se trata de lo que dice la Biblia. Porque déjeme decirle que ese niño, ese Jonathan de 5, 8 años que quema la congregación, destruye todo, corre y nadie lo puede controlar. Yo quiero ver cuando tenga 15 años y sea un delincuente potencial. Entonces sí, aquí van a estar los papás llorando. ¿A poco no? Yo he visto cientos de veces. Les pido por mi hijo. Es que no podemos. ¿A poco no? ¿Pero qué pasó? Nos pasamos por alto los preceptos del Señor. No nos interesa. Hasta que ya tenemos el problema. Fíjese lo que dice Proverbios, hermanos, ahí mismo en el 22, pero en el 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Le pregunto, ¿la Biblia dice, manda al niño a la escuelita bíblica? ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Quiere decir que no lo debo de mandar? No. Quiere decir que lo debe de mandar, pero usted papá, usted mamá, lo debe de instruir. ¿Sí? Porque pensamos que con que van a la escuelita ya cumplimos. No, hermanos. Es una promesa que muchas veces pasamos a reclamar aquí y decimos, es que mi hijo, hermano, pero es que usted nunca lo instruyó. Usted nunca se tomó el tiempo para enseñarle.
¿Y cómo quiere ahora que su joven, su adolescente o ya un hombre hecho y derecho esté en el camino del Señor? No es posible, hermano. Hemos dicho, Dios es un Dios sobrenatural, pero Él obra y actúa en un mundo natural. Dios puede hacer grandes cosas, claro que las puede hacer, pero Dios nos da preceptos y Dios nos establece lineamientos para que su nombre sea glorificado. Entonces, cuando el Señor me da estos consejos, o no consejos, cuando el Señor me da estas instrucciones, es para que yo las aplique. Y entonces, si el día de mañana yo pueda ver a mi hijo predicando, yo pueda ver a mi hijo hecho un hombre de bien, pueda ver a mi hijo ministrando, pero yo tengo que hacer esto. No porque es el sobrino del pastor, no porque es el hijo, no porque es el nieto, no porque es algo de alguno de los ministros. Por eso, no, hermanos. Los dones, los ministerios no se heredan, son llamamientos del Señor. El Señor llama a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Él usa a quien Él quiere. Pero Dios nunca usará a alguien que no esté comprometido que Él. Nunca usará a un pecador, nunca usará a alguien que tenga una doble moral. No lo hará, hermanos. Y alguien me dirá, es que yo he visto, claro que sí, lo acabamos de leer. Dice que hay muchos que se disfrazan de piedad y cómo son. Pero déjame decirte que esos tarde o que temprano tendrán su paga y tarde o que temprano son desenmascarados. Por eso tú puedes ver, yo me acuerdo, predicadores que se saben la Biblia de memoria y después, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No eran. Muchos pensamos que en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros caprichos, podemos. Y ciertamente, ahí como que hacemos algo, pero tarde o que temprano, la mano justiciera del Señor llega, hermanos. El tiempo llega. Entonces, yo quiero esto para mis hijos, debo de aplicarlo, debo de instruirlo, debo de acercarle la vara. Eso es lo que el Señor dice, hermanos, no algo que yo me esté inventando. Proverbios en el capítulo 13, hermanos, versículo 21, perdón, 13:1, hermanos, 13:1, perdón. Este consejo ya va para aquellos que somos adultos o que ya tenemos más conciencia, jóvenes, adolescentes. Fíjese lo que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿A poco no ha visto usted jóvenes que se burlan de sus papás cuando les llaman la atención? Salud. Bueno, hasta adultos, ¿cuántos adultos ya decimos, mi papá ya está viejillo, mi papá qué sabe? Mi papá, ¿a poco no? Fíjese lo que dice: el hijo sabio recibe el consejo ¿de quién? Del padre. Usted tiene sus papás, no importa la edad que tenga, hermano. Siéntese a platicar con su papá y verá toda la sabiduría que no hay en esos hombres, en esas mujeres. Y dan consejos. Dice la Biblia que el sabio recibe el consejo del padre, más el burlador, mi papá qué sabe, estamos en la época de la red. No, hermanos, la Biblia nos da consejos, la Biblia nos marca el camino. Colosenses 3:21. Ahora los padres, dentro de todo esto, hermanos, también hay consejo para los papás, para cuando usted tiene a sus hijos. Fíjese lo que dice 3:21, ¿lo tiene, hermano? Dice así la palabra: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿No le ha pasado que muchas veces llega su hijo y le dice: oye, papá, ¿me das permiso de ir a este lugar? Dile a tu mamá:
Va con la mamá. Oye, mamá, ¿me das permiso? ¿Qué dijo tu papá? Que te dijera a ti. Dile a tu papá. Oye, papá, dice mi mamá. Sí, no, pero que te diga tu mamá. Y ahí va. Y así lo traen al chamaco, ¿a poco no? ¿Sí? Eso no es, hermanos. Entonces, usted debe de sentarse con su esposo y hablar. ¿Sí o no? Eso es importante para que usted también a sus hijos, obviamente sus hijos, disciplina, una buena instrucción, las cosas del Señor, pero también esto, hermanos. Si usted se da cuenta, la Biblia nunca autoriza en ningún momento un exceso de autoridad, un abuso de autoridad. Si usted lo analiza, al hombre nunca le da esa capacidad o esa posibilidad de que abuse de autoridad sobre la mujer, mucho menos a la mujer sobre el hombre, y tampoco a los padres sobre los hijos. Es una disciplina, es una vara, pero no es un exceso de autoridad. ¿Sí lo ve, hermano? Efesios 6, hermanos. Este está bueno y excelente este versículo. Aquí nos vamos a quedar en esta parte, hermanos. Fíjese bien lo que dice el 6:1, hermanos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced ¿en qué? En el Señor. Sí, claro, porque si mi papá me dice, oye, te vas a ir conmigo a la cantina, pues no, ¿verdad? Oye, hijo, es tiempo, nos vamos a ir, te voy a llevar a un prostíbulo para que te hagas hombrecito, pues, tampoco, hermanos. En el Señor dice la palabra. Claro, estamos hablando de cristianos, obviamente, hermanos, porque esto es justo. Y luego dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense qué interesante, hermanos. Primero, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, los que somos casados, los que tenemos una familia ya hecha, nosotros debemos de honrar a nuestros padres. ¿Sí me entiende cómo los debemos de honrar? No solamente debo reconocer que es mi papá, la autoridad. No, hermanos, yo también, en mis posibilidades, tengo que darle a mi papá. Tengo que proveer en mis posibilidades. Muchas veces al revés, aunque ya somos casados, llegamos con papá, con mamá y oye, necesito dinero, y muchas veces nuestros papás son los que nos proveen. No es que esté mal, hermanos, pero la Biblia enseña que yo los debo de honrar. Vamos a comer a la casa de papá, bueno, ¿qué vamos a llevar? Vamos a ver la comida, ¿qué vamos a poner? O nada más vamos a que ellos provean. Bien interesante, hermanos, porque dice la palabra que este es el primer mandamiento con promesa. Y dice que si nosotros honramos a nuestros padres, dice la Biblia que entonces, ¿qué, hermanos? Fíjense bien. Dice, para que nos vaya ¿cómo? Bien. Y seamos de larga vida sobre la tierra. Todos aquellos groseros, 50 años, no más. Y eso. Tú honraste a tu padre, yo honré a mi padre y a mi madre, seguramente viviré más tiempo. Que a lo mejor es irnos con el Señor, pero dice la Biblia que nos va a ir bien y que seremos de larga vida sobre la tierra. Y luego dice la palabra, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué forma, hermanos? En disciplina y amonestación. La disciplina ahí está, hermanos.
La amonestación a los hijos ahí está. Yo sé que llega el tiempo en que los hijos ya es difícil controlarlos, más si ya tienen su mayoría de edad, 18 años, bueno, pero se les puede amonestar, hermanos. Se les puede amonestar. Aquí lo importante es hacer lo que dice la Biblia. Si yo instruí a mi hijo desde pequeño, si yo lo discipliné desde pequeño, cuando él vaya creciendo, aunque parece o aunque se me desvíe, yo debo de confiar en el Señor porque yo hice lo que el Señor quiso. Entonces, ¿qué me queda? Amonestarlo. Y seguramente él volverá a su camino. Pero si yo no lo he hecho, hermanos, ahí está el problema. Ahora, volvemos a lo pasado, hermanos. Cuando yo tengo esa relación personal, hablando del Padre, del varón, esa relación personal con el Señor, Él me va a dar la sabiduría necesaria para saber llevar adelante a mis hijos. Él va a dar esa sabiduría, hermanos. Él va a dar esa sabiduría. Y yo le invito a que se quede con ese versículo: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros entendemos estos conceptos, el Señor nos ayuda. No le voy si nada más se me lo pone el hermano Ale, Proverbios 3:12. Cuando yo entiendo esto, hermanos, dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre el hijo a quién. ¿Usted quiere a su hijo? Yo sé que yo no lo puedo entender, pero lo veo. El amor hacia los hijos es que siempre habrá excepciones, ¿no? Pero yo veo el amor de las madres, el amor de los padres hacia sus hijos. Si usted vea cuando un hijo se enferma, cuando un hijo se accidenta, cuando un hijo tiene algo, los papás dejan todo por estar con el hijo. No así los hijos con el padre. Hay alguien que dice, cuando fallecen los papás, pues los hijos, el término es huérfanos. Pero cuando fallece un hijo no hay un término para los padres. Porque es tan grande el dolor y el vacío de la pérdida de un hijo que no se compara. Entonces, usted ama a su hijo, vea lo que dice la Biblia: como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cómo? Con castigo, hermanos, con disciplina. La sociedad actualmente dice que no, y que a los hijos no se les debe de disciplinar. Hermanos, por eso nuestra sociedad se ha descompuesto, esta descomposición social tan grande, hermanos, porque nos apartamos de los conceptos del Señor. Y por eso tanta delincuencia, tantos criminales, tanta maldad, hermanos. Y muchas veces nosotros abrazamos esto y no nos gustan los conceptos, porque vuelvo a lo mismo. Nuestro primer punto es carente, no existe, y no tenemos esa relación con el Señor. Hermano Ale, Proverbios 13:24, por favor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjense, para todos aquellos que dicen: es que yo nunca le he puesto una mano a mi hijo encima, aborrecen a su hijo quienes presumen esos conceptos. Así lo dice la Biblia. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es que el Jonathan rayó las bancas ahí en la iglesia. Pobrecito, está chiquito, hombre. Todos los niños son traviesos. No, suéneselo. Es que el hermano Ariel, ¿qué sabe? No, hermanos, eso dice la Biblia, no yo. Mas el que lo ama desde temprano, hermanos, desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Lo corrige. Todos los niños son inquietos, todos, hermanos, todos los niños son inquietos, todos, son niños. Pero no me va a dejar mentir, yo conozco niños que van a las casas y están sentaditos, portaditos,
Sí, quieren agarrar, pero están ahí obedientes. Y hay otros que la pobre mamá no puede con ellos, hombre. Pero son conceptos que no queremos aplicar, hermanos. Pero cuando nosotros los apliquemos, seguramente vendrá la bendición de parte de Dios a nuestras vidas. Hermanos, hay muchos temas, hay muchos puntos más hablando en la familia que no los vamos a tocar por el tiempo. Quiero pasar al siguiente punto, hermanos. Pero que es importante que el hombre de Dios conozca la relación que debe de haber. Esa relación que yo debo de tener con el Señor primeramente y después con mi familia. Ese comportamiento que hablando como hombre, como cabeza de hogar debo de tener hacia la esposa, hacia los hijos, hacia mis padres. La esposa, ese comportamiento que la esposa debe tener hacia su esposo, hacia sus hijos, hacia sus padres. Los hijos, el comportamiento que deben de tener hacia sus padres. Qué importante, hermanos. Y cuando la primera relación que se da entre Dios y el hombre funciona, es estrecha, es real, es palpable, la siguiente fluye, hermanos. La siguiente se da. Como siempre, habrá sus momentos, habrá, como decimos en la música, habrá sus bemoles, como todo, pero en el Señor vamos a salir adelante. Amén, hermanos. Hermano Ale, a ver si nos adelantamos hasta la que dice el cristiano y la iglesia, me parece. El tercer punto, hermanos, yo puse que era el hombre iglesia. Una anterior, hermano, una anterior. El hombre iglesia. ¿Cuál es la relación? Y aquí vamos a descubrir algo bien interesante, hermanos. Que mi relación con la familia, mi relación con Dios es sobre de todo. Después viene mi familia, después viene la iglesia. Porque la misma Biblia nos enseña que para que yo pueda tener una buena relación en la iglesia del Señor, debo de tener una buena relación en mi familia. Y aquí hay enseñanza bien interesante. La que sigue, mi hermano Ale. Vamos, los invito a que vayamos a Efesios 5, hermanos. Dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es esta congregación. La iglesia de Cristo, hermanos, decíamos hace algunos días, la iglesia de Cristo es el conjunto de cristianos que han sido comprados, que han sido lavados con la sangre del Cordero y que buscan vivir en santidad, que se congregan en todo el mundo, no exclusivamente aquí, hermanos. Muchos no estarán en la iglesia de Cristo. Por lo primero que hablamos, porque no hay una relación estrecha, verdadera, real con el Señor. Porque no me he querido comprometer con el Señor. Y la Biblia me dice que el fin de esa iglesia es que el mismo Señor Jesucristo se va a presentar, por eso dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso tanto se insiste en las predicaciones sobre la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ahí no crea que va a ser de, pues a la mera hora sí, ahí me cuelo, ahí. No, hermanos, no es posible. La misma Biblia nos enseña, en una parábola Jesús dice que un hombre que cuando estaban en aquel festín, en aquellas fiestas, se dieron cuenta que había un hombre que no iba vestido de boda. ¿Y qué hicieron? Vas para afuera. No le dijeron, no, hombre, ahí mira en el rinconcito. No, vas para afuera. Aquí no hay lugar para ti. Cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Santidad total. Fuerte la palabra, fuerte, hermanos, pero es una realidad.
Por eso el Señor nos dice, si tú no eres frío, ni eres caliente, pues mira, te voy a vomitar, ni le hagamos. La verdad es que yo uso una mentalidad a lo mejor fuera de lugar y les pido que me disculpen, pero digo, bueno, pues si yo voy a la iglesia, como que sí, como que no. Decía un predicador, peca bien, para que por lo menos el día que te quemes en el infierno, te quemes con dignidad. Porque a poco no, pues es que medio pequé, medio forniqué, medio adulteré. Ahí nada más por el chat le dije unas cosas a la de la foto. Ahí medio, eran 3 billetitos, pero medio me robé uno. No, la Biblia, el Señor Jesús dice, esos tibios yo no los quiero. O eres frío o eres caliente. Y se me quedó muy grabado eso. Pues peca bien para que te quemes con dignidad, porque imagínate estar en el infierno ahí ardiendo en la llama que nunca se acaba, que nunca se apaga, en el gusano que nunca muere, y digas, bueno, pues es que yo estoy aquí porque, pues la verdad sí le fui infiel a mi esposa, pero pues fue a medias, porque, pues no, pues mejor que maten en el infierno y di, pues sí, pequé. Alguien me dirá, hermano Ariel, ¿cómo? No, hermanos, tenemos que ser contundentes en la vida, en Cristo. Se nos ha predicado tantas veces sobre la santidad y nos aburre, nos molestamos y decimos, bueno, ¿qué no hay algo más que nos puedan predicar? La Biblia nos enseña una iglesia santa y sin mancha. No hay más. Fíjese lo que dice, ahora le voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios. Ahora, hermanos, entendemos de esa iglesia. Esa iglesia es una iglesia invisible. No se ve, hermanos. Yo estoy seguro que estoy ahí y probablemente usted dice, yo también estoy seguro, pero no vemos. Hay otra iglesia que sí vemos. Nosotros, todos los que estamos aquí, los que están en otro lugar y en otras congregaciones, miles, millones de gente que proclaman el nombre de Cristo, eso sí se ve. Pero la buena, hermanos, es la que leímos, sin mancha, sin arruga. Esa es la donde debemos de estar preocupados. 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 12, versículo 12. Fíjese lo interesante, hermanos. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nosotros, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Y como dice la Biblia, no porque, para no inventarles cosas, hermanos, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, hermanos,
A lo mejor yo no soy una mano, soy un pie. A lo mejor no soy pie, soy una uña. A lo mejor soy ojo. No sé. Somos miembros, dice la Biblia. Somos parte de ese cuerpo. Entonces usted póngase a pensar desde ahorita antes de que sigamos avanzando. La misma Biblia, la enseñanza nos compara y dice, porque así como el cuerpo humano, hablando de un cuerpo natural, que todos nos conocemos, nuestro cuerpo, la ciencia dice que el cuerpo humano tiene sus extremidades superiores, que son las manos, las inferiores, que son las piernas, los pies, tenemos un tronco, hermanos, y tenemos una cabeza, que nosotros sabemos quién es la cabeza es Cristo. ¿Bien? Entonces nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces imagínese usted físicamente, por ejemplo, cuando nos enfermamos, pues nosotros atendemos nuestro cuerpo. Si usted se corta, ¿qué hace? Si usted se corta un dedo, pues, se lo cura, se pone ahí lo necesario, y hay un dolor generalizado. El ejemplo más claro son las uñas enterradas. Los que hemos padecido de una uña enterrada, ¿a poco no usted se pega y le duele todo? Y luego es un pedacito ahí lo que nos causa la molestia, pero ese es un cuerpo, hermanos, así es el cuerpo. Entonces por eso el Señor en esa sabiduría nos compara y dice que todos somos miembros de ese cuerpo. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y empieza el Señor a preguntar, y dice la palabra, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Quiere decir, hermanos, que a usted, a mí, el Señor nos colocó en ese cuerpo en Cristo, como Él quiso. No como yo quiero, porque se da esta situación, hermanos, que muchas veces nosotros queremos ocupar una parte del cuerpo como yo quiero. Y entonces yo anhelo, yo deseo. Pero no es mi voluntad, hermanos. El Señor es el que hace y el que pone, no yo. Dice la palabra, vamos a seguir, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a los que les faltaba. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjese qué interesante, hermanos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces yo debo de aprender que esa relación que yo tengo con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y aquí hay un ejemplo bien claro, hermanos, y muy triste, porque yo lo he vivido, y seguramente muchos lo hemos vivido. Dice la Biblia que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Alguna vez a usted le han pedido que sea donador de sangre? ¿Usted ha tenido la necesidad de pedir un donador de sangre? ¿Cuántos vamos a donar sangre, hermanos? Ese silencio nos lo dice porque es una realidad. Nos falta, hermanos, nos falta y mucho, porque entonces no estoy haciendo lo que la Biblia dice. Y cosas tan sencillas, tan pequeñas, hermanos, nos demuestran que nos falta un crecimiento como cuerpo en Cristo.
Le voy a compartir algo bien sencillo. Un jueves como el día de hoy, terminamos a las 8 de la noche. Ese jueves, nuestro hermano coordinador, no me acuerdo quién era, le soy muy franco, él dijo, yo tengo que terminar todo mi programa, y nos fuimos 8 y algo. Allá afuera estaba una hermana, no me acuerdo, mi esposa se debe acordar, me acuerdo que no la llevamos, y en el camino el hermano decía, es que hermanos, ya no hay camiones, y yo no tengo para pagar un taxi. Y era verdad, hermanos, porque imagínense en lo que recogimos los instrumentos, en lo que guardamos, en lo que mi esposa platicaba y en todo, la hermana estaba allá y la llevamos. Mi hermano coordinador, es tan importante su coordinación, con todo respeto, pero hermanos, por eso hay horarios. Es un ejemplo muy sencillo, ahora hasta usted quiere muy tonto, pero son realidades, hermano. No faltará el que me diga, hermano, los tiempos son del Señor. Yo sé que sí, hermano. Pero entonces, si usted toma esa postura y usted ve que hay alguien que no puede pagar un taxi, hermano, ofréndele el taxi. Y entonces sí, termina a las 9 de la noche. Yo siempre he dicho, hermanos, yo gracias a Dios salgo, me subo a mi carro y me voy. Pero hay quienes no podemos hacerlo, hermanos. Los tiempos son importantes. Pero hay quienes no los respetamos. No. Entonces, si usted ve, hermanos, nos falta. Porque dice la palabra, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todos los miembros se duelen con él. Todos los miembros se duelen con él. ¿Cuánto nos llevamos las oraciones? ¿Cuántas veces hay necesidad y oramos? Y nos llevamos y en nuestra casa ya, Señor, te pedimos por este. ¿Cuántas veces oramos, hermanos? ¿Cuántas veces criticamos? Necesitamos crecer en el Señor, hermanos. Pero esto pasa porque volteamos al primer punto y entonces aquella relación tan estrecha, tan personal, tan real que debe de existir con Dios, muchas veces no existe. Entonces, cuando alguien dice, ¿quién puede ir a donar sangre? Seguramente el hermano dirá, hermanos, ya no vayan, ya por favor, ya no vayan. Hermanos, cuando nosotros, el Señor nos pone en este cuerpo, es con una finalidad. Si usted se para frente al espejo y se analiza, usted se da cuenta que nuestros pies pues son tan importantes porque son los que nos llevan, son los que suben, bajan escalones, a veces corremos, etcétera. Nuestras manos tan necesarias para poder agarrar, para poder tomar lo que necesitamos, nuestros ojos, todos nuestros miembros, hermanos. El Señor nos ha puesto y tenemos algo importante en el cuerpo de Cristo. Hay algo importante, hermanos. Dice el 28, hermanos. Fíjese qué interesante. El tiempo me va a volver a ganar. 5 minutos, ¿me toleran, hermanos? ¿Sí? Y le invito a mi hermano Toño. Nada más les voy a leer esta parte. Dice así, el 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿a quién? Apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y pregunta el apóstol, el Señor a través del apóstol Pablo hace una pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Y fíjese lo que nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí el 13 nos habla de algo bien importante. ¿Qué nos quiere decir el Señor? El cuerpo de Cristo no es un ojo grandote, no es un pie, no, es un cuerpo como nosotros nos vemos, así es el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de una forma de metáfora, hermano, no quiere decir que la iglesia sea un cuerpo así, no, pero yo creo que usted me entiende. Pero el Señor pregunta a través del apóstol: ¿son todos apóstoles? ¿Qué les quiero decir? No todos podemos ser predicadores, hermanos. No todos podemos ser músicos. No todos podemos ser coordinadores. No todos podemos ser pastores. No todos podemos ser diáconos. No. Hay mucho trabajo. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe quién está en la cabina? ¿Por qué él? No, con todo respeto, no porque yo no quiero que esté él, pero él es el pastor. ¿Qué no hay alguien más entre nosotros que tenga la capacidad? Mire, hermanos, todos tenemos cosas que hacer, todos. Si alguien hoy se levanta y me dice: hermano Ariel, no es cierto, yo estoy aquí hoy porque no tengo nada que hacer, lo felicito. Pero todos tenemos algo que hacer, todos. ¿Qué no habrá entre nosotros alguien capaz, como dice la Biblia, de buen testimonio, con los conocimientos, las capacidades para proyectar? Y no lo digo por el encargado, porque seguramente el encargado está trabajando, pero ¿qué no habrá más? Necesitamos, hermanos. Entonces, le estoy mostrando que hay áreas donde podemos trabajar. Obviamente, si hago un paréntesis, no me va a dar tiempo, pero lo podemos ver. Dice ahí en Hechos que buscaron hombres de buen testimonio. ¿Sí? Y nunca lo he dicho, pero hoy sí. Ojalá, hermanos, eliminen la propaganda que ponen ahí en los proyectores, hermanos, porque si no, pues yo también ahí les voy a meter a mi despacho. Necesitamos hombres de testimonio, hombres que seamos capaces de trabajar por el Señor sin un interés de que nos den dinero, sin un interés de un reconocimiento, hermanos. Hombres desprendidos, de testimonio. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender eso, hermanos, el cuerpo de Cristo empieza a generar bendición, porque, no, el tiempo ya se me fue. Más adelante, en otra ocasión vamos a ver que cuando nosotros empezamos a trabajar de esta forma, sin hablar, sin gritar, sin nada, damos testimonio allá afuera de quiénes somos, hermanos. Pero necesitamos hacer las cosas en el Señor. Yo voy a invitar a mi hermano Toño, y discúlpenme por el tiempo, hermanos. En otra ocasión continuamos. Que Dios les bendiga, hermanos.